Segundo bloque de la noche de hoy, que como les anunciáramos entonces en el primero, tenemos nuevamente con nosotros a Juan del Amor Moya, psicólogo, que está haciendo un ciclo con nosotros acerca de la depresión. Y él nos hacía una separación entre lo que es la depresión infantil, la depresión juvenil o de los adolescentes y la depresión de los adultos. La semana pasada, recordarán nuestros televidentes, nos estuvo hablando de la depresión infantil y algo nos quedó en el tintero acerca de este tipo de depresión. Estábamos hablando, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Estábamos hablando de la influencia que tenía en la familia o que puede tener también la escuela, su entorno escolar, para esa depresión infantil. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, la división, como tú muy bien has dicho, no es porque sean depresiones distintas, porque la depresión en sí mismo, como podemos comprender, pues es un síndrome, es decir, los síntomas aislados y por sí solos no te dan una enfermedad, no te dan un cuadro. Entonces el cuadro completo sería el síndrome y es la depresión. Nosotros lo hemos dividido, pero más bien por una cuestión didáctica o incluso real de la vida, porque las etapas de la persona son distintas y por eso pues las enfermedades de este tipo pues influyen de manera distinta y se manifiestan incluso a veces de manera distinta en cuanto a intensidad y por eso lo hemos dividido, más bien por una mera cuestión didáctica. Entonces, por lo que me has preguntado, efectivamente en la escuela es importante esta cuestión de la depresión en los críos, que es donde estábamos en la última charla, más que todo en el sentido de que desde la escuela también se puede prevenir. Se puede prevenir, no la prevención en sí mismo, pero sí prevenir que ahí pasa algo. Entonces en la escuela un crío de 5 años, de 6 años, de 7 años, ya sabemos que está, desde los 3 años en la escuela de infantil hasta primaria, que terminan a los 12, incluso el instituto, cuando ahora hablemos de la depresión más bien a nivel juvenil o de adolescente, pues pueden estar hasta los 18 años. Entonces la escuela es un buen barómetro para observar, para percibirnos los educadores de qué cambios conductuales, incluso académicos, tienen las criaturas y no se sabe por qué. Es decir, a veces es muy bueno, y no a veces, que siempre, a mí me ha gustado por la escuela que he pasado, por el centro educativo que he pasado, pues tener amistad con el compañero o compañera que más supiera de la vida de los alumnos. A veces le hemos llamado, oye, que es el maruja o tal. Bien, bueno, pues esa persona que a veces lo hemos tachado de maruja o de que le gustan las comidillas y tal, pues tiene muchos datos que para nosotros los psicólogos o incluso para cualquier maestro son importantes. Entonces hay una criatura que en un momento determinado tiene una involución, por ejemplo, en el rendimiento escolar, y además no se sabe por qué. Y tú lo ves que luego en la escuela, en el aula, pues antes era más participativo, era más activo, más preguntaba, y de momento te lo ves aislado, incluso a veces llega tarde, a veces falta, y esto, bueno, no corresponde porque lo conozco de tiempo, de años, bueno, pues hay que informarse, algo pasa. Y a veces preguntándoles, lo dices, Pepe, ¿qué te pasa? Pues no te va a responder, oh, pues mira, que estoy depresivo, no. Entonces tienes que saber qué pasa ahí y luego empiezas a indagar, empiezas a preguntar y bueno, a lo mejor los padres se han separado, a lo mejor ha tenido un acontecimiento llamativo, un abuelico que se le ha muerto o cualquier circunstancia o evento. Dices tú, bueno, pues parece que hay un porqué de esa situación, de esos síntomas que está demostrando. Otras veces no te enteras por qué, y bueno, vamos a ver qué pasa aquí, pues llamas a los padres. Mira, vamos a estar atentos porque el crío ahora mismo se está aislando, no lo veo participar en los juegos. Es decir, en la escuela es un buen barómetro para darte cuenta, para observar y prevenir de que algo está pasando. Luego la cuestión académica a veces no se sabe, porque ya depende de la edad. En primaria no, ni en infantil, por supuesto. Pero cuando ya llega a cierta edad no se sabe si es que el bajo rendimiento
que es anormal en esa trayectoria académica, es fruto de la depresión o que puede devenirle una situación circunstancial depresiva, pues por unas malas notas. Se puede descuidar, eso sobre todo pasa en una edad más avanzada que la infantil, que es la que estamos terminando, pero que es ver qué procede de qué, es decir, la depresión viene de unos malos rendimientos académicos o los malos rendimientos académicos vienen por la depresión. Pero no solamente el rendimiento académico. Luego, si nos acordamos, los críos, cuando estuvimos hablando de los críos, tienen ciertas conductas pues que las ves llamativas. Es decir, si un crío se comporta de forma agresiva desde pequeñico, pues bueno, su conducta agresiva pues forma parte de su normalidad, no de la normalidad ambiente, pero de la suya, pues no te llama la atención. Pero si una criatura que va normal, que tiene sus relaciones y tal, sin venir a cuento, es decir, un buen día empieza a comportarse de forma agresiva, esto, aquí pasa algo. Entonces también es otro síntoma llamativo, es decir, la agresividad, el aislamiento, la no participación, en fin, el bajo rendimiento, es decir, son síntomas que desde la escuela, desde el educador, se pueden detectar y dar el aviso. En ese sentido hablaba yo de prevención. Ahora, Juan, aparece entonces toda esa sintomatología en estos niños en edad infantil. Entonces el papá, la mamá, el televidente que nos está viendo, lo detecta, entonces quiere saber cuál es, de dónde procede. Acude, por ejemplo, a un psicólogo. ¿Qué tratamiento se le puede dar a un niño en edad infantil para que salgan de esta depresión? Bueno, el psicólogo lo que tiene que investigar, lo que tiene que estudiar, lo que tiene que averiguar es si realmente está padeciendo una depresión. Y digo bien padeciendo porque, y no quiero aislar, si me voy, tú me centras, pero a veces mira, digo padeciendo porque la depresión es una situación de padecimiento y de enfermedad, pero que cuesta para el observador, para el que no la padece, para familiar o no familiar, que está ajeno, porque claro, no puedes vivenciarlo exactamente, pues es una enfermedad que a veces cuesta asumirla y aceptarla, cuando realmente, si nos paramos a pensar, ¿quién no ha padecido alguna vez alguna depresión? ¿Quién no? Incluso los que no tenemos, yo no la tengo, una estructura de conducta depresiva, que suele superar los acontecimientos, en fin, pues de otras maneras, más positivas, lo afronta de otra forma, más como si dijera, más lanzada, como tienen más salidas. Pero yo no digo 5 minutos, pero ¿quién no se ha deprimido alguna vez? ¿Quién no ha entrado en estado melancólico alguna vez? En un estado de ensimismamiento, ¿no? Alguna vez. ¿Quién no ha pensado alguna vez que este mundo es una porquería? Y que alguien, ¿no? No digo de forma permanente, porque una depresión ya dijimos que tenía que durar en todo ese cuadro más de 2 semanas, y ya cuando pasaba mes, 2 meses era un cuadro distímico, ya una depresión severa. Lo que vengo a decirte es, ese estado hace sufrir, hace padecer, y a la misma vez, pues los demás a veces nos cuesta de aceptarlo, porque lo primero que se nos ocurre, Milton, es decir, ¿qué motivos tiene? Claro, ¿no? claro. Bueno, si lo tiene todo. Claro. Bueno, pues no hace falta un motivo expreso. Es decir, a veces sí, a veces, repito, un evento, un acontecimiento, un drama familiar, local, te puede influir, pero siempre será un tipo de depresión más circunstancial. Entonces, el psicólogo tiene que saber de dónde le viene. Primero, si eso es una depresión. Una vez que sabemos que eso es una depresión, ¿de dónde le puede venir? Porque ya dijimos que no es lo mismo que sea una cuestión, genética, que sea una cuestión de modelado, por ejemplo, pues imagínate que mi madre o mi padre o quien a mí me cría, pues está siempre depresivo. Pues bueno, es de aprendizaje, es modelado.
Yo voy a hacer un paréntesis. Yo recuerdo una criatura que tenía un miedo atroz a los truenos y a los relámpagos. Y decía, bueno, pero si la verdad es que nunca ha estado cerca siempre ha estado protegido y tal. Y era atroz, era mayor. Investigando, bueno, es que su mamá, cada vez que había una tormenta, se metía debajo de la cama. Claro, es lo que he aprendido. Con la depresión también puede pasar, que sea un modelado, es decir, es una conducta que yo aplico ante situaciones pues que me desagradan o que no me salen las cuentas. Es decir, si es genético, si es de modelado, si es el ambiente, si es por una cuestión circunstancial, es decir, cuando sabemos lo que hay, el psicólogo aplicará una terapia. Si la cuestión es genética, si la cuestión es incluso, bueno, luego sobre todo se ve en la depresión adolescente y en los adultos, hay a veces que no funciona bien el hipotálamo. El hipotálamo no funciona bien y le produce a esa persona pues esos desajustes y desarreglos emocionales, y sobre todo también tienen problemas estas personas con la conducta alimenticia y de ensueño. Le alteran, pueden igual desde no comer a comer de forma abusiva, ¿no? De no dormir a dormir, vamos, de día y de noche. Es decir, el hipotálamo no funciona bien y entonces, pues claro, el tratamiento será más de farmacopea, ¿no? Es decir, hay un neurotransmisor que funciona con respecto a esto de la depresión, que es la serotonina, ¿eh? Entonces, claro, hay un medicamento relacionado con la serotonina. Sin embargo, no sé, hay que llevar mucho cuidado. Esto, claro, yo lo digo, pero yo, claro, tiene que entender quien nos escucha y quien nos ve que yo soy psicólogo, los psicólogos no recetan, y eso tiene que ser una prescripción facultativa de médico y tal. Un psiquiatra. Sí, pero incluso el psiquiatra tendrá que advertir lo siguiente, porque el inhibidor recaptador de la serotonina tiene también un efecto secundario, y el psiquiatra tiene que avisar, tiene que decírselo a los padres, tiene que estar advertidos. Se usa sobre todo en infantil y a nivel de adolescentes con mucho cuidado, porque hay otra de las cuestiones que asevera un poco, y es esas ideas de suicidio, ¿eh? Entonces, por eso hay que llevar mucho cuidado. Eso no suele ocurrir en las personas mayores, me refiero con este antidepresivo. Pero este antidepresivo, cuando se usa con niños y con adolescentes, se advierte muy bien y, claro, lo tiene que decir el psiquiatra. Los tricíclicos no se usan en infantil, y yo creo que tampoco se usa en adolescentes. Pero bueno, eso lo dice el psiquiatra. Después, claro, hay terapias que depende de los síntomas que más tenga, vamos a decir, más sobresalgan. Por ejemplo, si los síntomas son cuestión social, de aislamiento social, pues claro, de que ese crío pues que no juega, pues claro, tiene que ser una terapia más bien conductual, de relaciones interpersonales y tal. Si la cuestión es de ideas, esa criaturica pequeña pues que tiene sus ideas de que bueno, que lo que a veces hemos hablado, que bueno, que todo le sale mal, que vaya o no vaya a la escuela le van a pegar, de que vaya o no vaya a la escuela y se prepare o no se prepare le van a suspender, bueno, si son ideas, y además las verbaliza y tal, delante del psicólogo y tal, y, bueno, pues el psicólogo utilizará más bien una terapia cognitiva, de psicología. ¿Por qué? Pues porque lo que interesa es que esas ideas las puedan verbalizar con esa criatura, y que la criatura pueda llegar a entender de que no dejan de ser ideas, pero en plan síntoma, no una realidad, porque claro, el problema es que la criaturica funciona con estas ideas como si fuera la realidad, y claro, es su realidad, pero no es la realidad. Entonces, depende de dónde la depresión, de dónde venga, pues el psicólogo aplicará una terapia u otra. Normalmente son terapias mixtas. También inmiscuirá, es decir, a los padres tendrán que participar, que son las personas, pues lógicamente, que están más cerca, que son los que están con él,
puede llegar el caso de que se ayude también de la maestra o del maestro, incluso que se ayude de los amigos. Y hay otras situaciones que son más bien contextuales, pues que claro que tienes que trabajarlas a nivel psicológico, porque ¿quién modifica un contexto? Es muy difícil, y tienes que trabajarlo a nivel cognitivo, porque luego tú no puedes modificar un barrio, ni puedes modificar que dos padres que se han separado pues se vuelvan otra vez a juntar. Es decir, depende de dónde venga, pues la terapia será de una manera o de otra. Muy bien, creo que dejamos zanjado así lo que es la depresión infantil. Sí. Ya nos queda poco tiempo, pero de todas maneras vamos a empezar con las primeras pinceladas acerca de la diferencia que hay entonces con lo que puede ser la depresión en los adolescentes, o sea, la llamada depresión juvenil. Sí, bueno, pues en los adolescentes no es que sea distinto la sintomatología, porque la sintomatología suele ser muy parecida, es igual, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo un crío de 5 añicos, un crío de 10 años, a vamos a ver, un adolescente con sus 14, 16, 18 años. No es lo mismo. Imagina, la tristeza no es la misma. Sí que la angustia la tiene interna, pero no la manifiesta de la misma manera. Aquello que hablamos, por ejemplo, del desajuste emocional, es decir, esas reacciones exageradas ante situaciones que no merecen la pena. Pues claro, no es lo mismo que te lo haga un crío de 10 años, que bueno, le da una patada a una silla y se enfurruña que te lo haga una persona de 18 años, de 16, no es lo mismo. Este adolescente con esa edad, bueno, todos lo sabemos, o es todo o es nada, ¿verdad? Ellos no entienden de tonalidades, o es blanco o es negro, y cuando se enfadan y ante una situación ridícula para una persona mayor y ellos tienen una reacción estentórea fuera de lugar, ya no se arregla, es decir, se ha acabado, se arreglará dentro de tiempo, tal, pero ellos terminan. Una relación la termina, ni más ni menos. Es decir, el adolescente es distinto. Una idea de suicidio en un adolescente es más fácil que se materialice que en una criaturica. Es decir, es muy distinto. Por otro lado, ¿por qué también hacemos la división? O yo prefiero hacerla. Porque mira, hay una conducta general, unas manifestaciones generales de la depresión que se asemejan a las conductas propias de los adolescentes. Es decir, exagerando y por supuesto cogiéndolo con pinzas lo que voy a decir, parece como si la adolescencia fuera un estado depresivo en sí mismo, ¿verdad? Porque si tú vas cogiendo las conductas de los adolescentes, pues es que esto es propio de un cuadro depresivo. ¿Por qué un adolescente le da más importancia a cualquier opinión de un igual que de los padres? Yo le digo, y que me perdonen los que me escuchan, a veces, bueno, porque yo tengo un hijo adolescente y bueno, a veces pues uno dice cosas que después dice, ¿por qué le habré dicho esto? Pero es la verdad. Yo creo que cualquier padre, que me perdone la palabra, pero lo voy a decir, pero es que le hace caso a cualquier imbécil que pasa por la calle antes que a tu padre. Pero es que es así, Entonces, aquí hay que saber distinguir cuando esas conductas manifiestas pertenecen o son características de su momento evolutivo y cuando es propio de un síndrome depresivo, que hay que estar muy atento. En ese sentido, yo no sé el tiempo que nos queda para esta... 5 minutos. 5 minutos. Pues, para no seguir avanzando, pero hay una teoría que es la teoría psicoanalítica. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de Freud, de Ana Freud, su hija y tal? Bueno, cuando ellos tratan la depresión, ellos la tratan como un duelo. Y si nos damos cuenta, cuando alguien ha tenido la desgracia, pero bueno, a lo largo de una vida seguro que nos pasa, que tenemos que pasar por un estado de duelo. Un estado de duelo es cuando el objeto, pero un objeto no estoy cosificando, puede ser una persona, digo, el objeto de mi aprecio, de mi cariño, de mi amor, de volcarme, de mi interés, pues desaparece o muere. Pues claro, ahí se produce un estado de tristeza, de melancolía, que tiene que producirse, y eso le llamamos duelo.
que tiene que pasar, que tiene que ser, que el organismo y la mente lo necesita, que es una necesidad. El problema es cuando ese duelo se alarga en el tiempo más de la cuenta y entonces empieza a ser patológico, pero el duelo hay que pasarlo. Entonces el psicoanálisis habla de que la depresión en el adolescente pues es como un estado de duelo. ¿Y qué es lo que se pierde? Se pierde, Pina, por un lado, se pierde el cuerpo, ¿verdad? Es decir, la criaturica tiene un cuerpo hasta sus 11, 12 años, el cuerpo empieza a cambiar, quieras tú o no quieras, te empieza a pedir unas necesidades que antes no tenías, empiezas a descubrir que este cuerpo no es el mío, al que yo estaba acostumbrado, que dominaba, que controlaba, que hacía, que deshacía, un crío, ¿no? Cuando empiezas a crecer, le cambia la voz, es decir, hay un duelo, yo hablo desde el punto de vista psicoanalítico, ¿verdad? Hay un duelo a ese cuerpo que yo tenía, que ya no tengo, que lo he perdido, un cuerpo con el que yo estaba a gusto, el crío se estaba a gusto, que ya controlaba, ¿verdad? Bueno, hay un duelo también a mi personalidad, es decir, la personalidad del crío, ese crío que hacía y que deshacía, que tenía sus formas de ser, que además todo el mundo, como es un crío, ¿verdad? Bueno, estaba ya acostumbrado, mi personalidad empieza a cambiar, porque yo ya me doy cuenta de situaciones que antes no me daba, pero a la misma vez se me están pidiendo una serie de responsabilidades que antes no se me pedían, que ahora tengo que ser adulto, que me tengo que comportar, que se me va a exigir como adulto. Yo tenía una personalidad que ahora ha cambiado. Hay un duelo a mi personalidad. Y luego hay otro duelo importante también, y los padres lo tenemos hay un duelo a los padres infantiles. Claro, el padre infantil, no es que el infantil sea el padre, sino los padres que a mí me trataban como padre, como madre, pero yo era el infantil. Es decir, claro, me trataban de forma distinta. Y yo también tenía una imagen de mis padres totalmente distinta, ¿verdad? Esos padres idealizados, bueno, el capitán de los 3 ejércitos, mi madre extraordinaria. Bueno, luego cuando ya el adolescente a sus padres no los ve igual, porque hay ya otros modelos más importantes para mí que mis padres. Mis padres además tienen una cantidad de efectos terribles, pero además que no llevan razón, pero además que no me entienden, ¿verdad? Claro, y esos padres tampoco se comportan igual, porque ya no me tratan igual, es que yo no soy un crío. Es decir, por terminar esta base, hay, según el psicoanálisis, un duelo permanente que se asemeja al estado depresivo, que a veces se puede confundir y que puede producir un cuadro depresivo permanente, que es el duelo al cuerpo, el duelo a mi personalidad y el duelo a mis padres infantiles. Eso ahí mezclado es todo el comportamiento adolescente. Unido también, aquí una vez me parece que te conté, Milton, que hay una parte del cerebro que termina de conformarse sobre los 20 años, que es la parte frontal del cerebro, que es la encargada de las cuestiones de relaciones sociales, de interpersonales. Bueno, pues todo eso unido, y si eso lo unimos ya a una cuestión más bien ecológica, en el sentido de que hay situaciones que uno no las puede comprender y ni mucho menos aceptar, como son situaciones, pues por ejemplo, de crisis, como la que estamos sufriendo económica, que mis padres cómo están reaccionando, cómo nos está afectando, cómo a aquellos no le afecta y a mí sí, es decir, cómo se me está exigiendo un ritmo social de consumo que yo no puedo. Es decir, si todo esto lo unimos, la cuestión ecológica, la cuestión de madurez, la cuestión familiar, la cuestión incluso, como hemos dicho antes, genética, todo esto lo unimos, y sobre todo en la madurez de ese momento, pues claro, se produce un cuadro depresivo, pues que si comparamos con los adultos a nivel, estamos hablando de juvenil o adolescente, es igual de severo y de fuerte, pero sin embargo es curioso porque en la adolescencia es mayor la autodestructividad que usa el adolescente, que no usa el adulto ni usa el crío. Idea de suicidio. Sí, idea de suicidio y de autodestrucción de todo. Es mucho más severa en el adolescente. Por eso, aunque solo fuera por esta razón, merecía la pena distinguir entre las 3 etapas de la vida de la persona con respecto a la depresión. Muy bien. La semana que viene, Juan, sí. vamos a seguir hablando entonces de este tema
Vamos a hablar del pronóstico, del tratamiento también, vamos a hablar de las complicaciones que los adolescentes tienen en esto, porque esto también es importante para los televidentes. Te agradecemos una vez más tu presencia en nuestras cámaras, que quisiera que fuera todas, absolutamente todas las semanas, y estamos seguros que nuestros televidentes piensan exactamente igual que Milton Trinidad. Nada más entonces en este segundo bloque de la noche de hoy, después de los sanos consejos de siempre, pasamos al tercer bloque de la noche de hoy. Hasta dentro de muy pocos momentos.